Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. Continuamos con el tema 63. En este tema 63 la probabilidad gana una gran importancia. De hecho, hemos comenzado el bloque de probabilidad y una de las principales características que ya he mencionado a lo largo de la introducción es que vamos a utilizar la teoría de conjuntos. Vamos a utilizar en gran medida la teoría de conjuntos que se desarrolló durante el periodo de primera parte del siglo XX y última parte del siglo XIX. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el desarrollo, la definición axiomática que Kolmogorov da de la probabilidad, se define a partir de este concepto de teoría de conjuntos. Por lo tanto, los conceptos básicos están muy relacionados con la teoría de conjuntos. En probabilidad, lo que pretendemos es medir, es establecer pues, métodos matemáticos para medir las leyes del azar, para medir el azar de un determinado experimento, un determinado suceso, que llamaremos más adelante suceso, unos determinados experimentos que resultan aleatorios. Como hemos visto, ya que en primero o segundo de la ESO, sobre todo, se profundiza en la idea de la diferencia entre suceso, entre experimento aleatorio y experimento determinístico, es aquí donde vamos a trabajar solo y exclusivamente con los experimentos aleatorios, ya que es hacia donde enfocamos la probabilidad. Dentro de los experimentos aleatorios, cuando realizamos un experimento, los diferentes resultados que podemos obtener se denominan sucesos. Son los diferentes resultados que podemos obtener de un experimento determinado. Ahora bien, si esos sucesos no los podemos descomponer en partes más pequeñas, no los podemos extraer, se denominan sucesos elementales. Por ejemplo, tengamos el experimento de lanzar un dado de 6 caras. Un dado de 6 caras tendría como posibles resultados el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Esos son los posibles resultados que podemos obtener. Son los sucesos elementales. El hecho de sacar un 1 es un suceso elemental porque no lo podríamos descomponer de ninguna forma. Sin embargo, también podemos utilizar otros sucesos, como por ejemplo el de obtener un número impar. De obtener un número impar tendríamos el 1, el 3 y el 5 dentro de las posibilidades que tenemos. Este es un suceso, pero no es un suceso elemental. ¿Por qué? Porque lo podemos descomponer como sacar un 1, sacar un 3 o sacar un 5. Son tres sucesos elementales que forman parte de este suceso. Bien, teniendo claro eso, el conjunto de todos los posibles, el conjunto de todos los sucesos elementales se llama espacio muestral. Espacio muestral y se denomina por la letra gamma mayúscula, por esta letra. Se denomina espacio muestral, porque es el espacio en el que tenemos todas las muestras, en el que tenemos todas las posibilidades de forma individual, claro, porque de forma colectiva, como ya hemos visto, podríamos realizar cualquier combinación entre ellas. Por lo tanto, también va a adquirir gran importancia, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, la teoría de conjuntos, las partes de omega, que son todos los posibles conjuntos que podemos formar a partir de los elementos que tenemos en el espacio muestral. Estas partes de omega forman una sigma álgebra, que es la que vamos a necesitar o la que normalmente nos va a servir para poder construir un espacio medible para aplicar la probabilidad. Pero no nos adelantemos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que vamos a necesitar una sigma álgebra de sucesos que nos va a servir para poder darle estructura a omega. Esa sigma álgebra normalmente es parte de omega, y digo normalmente porque no siempre ocurre. Por lo tanto, con una sigma álgebra de omega y con el espacio muestral, tendríamos espacio muestral y una sigma álgebra, vamos a llamarla A, sigma álgebra A, tendríamos lo que denominamos un espacio medible, sobre el cual vamos a definir una probabilidad. Pero la probabilidad la definiremos teniendo en cuenta las definiciones de probabilidad que vamos a ver más adelante. La definición clásica, la definición frecuentista, la definición subjetiva y la definición axiomática que ofreció Kolmogorov.
Esta sería la base, estos son los conceptos básicos. Cuando hablamos de probabilidad nos referimos a estos elementos y por eso es conveniente tener en cuenta que este es el espacio muestral, que esta es una sigma álgebra y que con el espacio muestral y con una sigma álgebra de elementos del espacio muestral tenemos un espacio medible. Es lo esperable para poder aplicar, para poder estudiar la probabilidad. Y con ello pasamos al siguiente vídeo. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.